Tengo 32 años. Soy una mujer. Me llamo Melanie Turner y nunca pensé que mi familia me traicionaría tan cruelmente. He pasado toda mi vida adulta construyendo mi propio negocio, una cadena de café orgánico que ahora tiene 12 locales en toda la costa oeste. Cada dólar, cada minuto de mi vida los he invertido en este negocio desde el día en que cumplí 18 años. Aún recuerdo el momento en que abrí mi primera cafetería. Era un local pequeño, apenas visible, en un barrio anodino de Portland. Mis padres se limitaron a negar con la cabeza, diciendo que estaba perdiendo el tiempo y el dinero, que podría haber gastado en una educación barato. Mi hermano pequeño, Jonathan, que entonces solo tenía 9 años, se reía y me decía que estaba jugando a ser adulta. La única persona que me apoyó fue mi abuela Marta, que no solo me dio su apoyo moral, sino que también me prestó $5,000 de sus ahorros. Los 3 primeros años fueron los más duros. Trabajaba 18 horas al día, a menudo durmiendo allí mismo, en la cafetería, en una cama plegable que escondía en la trastienda. Hacía el café, fregaba el suelo, llevaba la contabilidad, todo yo sola. Mientras otras chicas de mi edad salían a citas y fiestas, yo estudiaba el mercado del café, experimentaba con recetas y buscaba proveedores fiables de granos ecológicos. Mis padres intentaban constantemente balasro conmigo, enviándome regularmente anuncios de vacantes waiter en grandes empresas. Pero no me rendí. Poco a poco, mi pequeño negocio empezó a crecer. 5 años después, abrí una segunda cafetería y luego una tercera. Cada nuevo establecimiento era un paso adelante. Cada mes rentable era una pequeña victoria. Creé un ambiente especial en mis establecimientos. Rincones acogedores con mullidos sillones, olor a bollería recién hecha y personal amable. La gente empezó a reconocer la marca y conseguí clientes habituales y comentarios positivos en las redes sociales. Y entonces, cuando la cadena alcanzó los 12 establecimientos, cuando la facturación anual superó los $5 millones, mis padres se causas de repente de mi negocio. Ocurrió en una cena familiar la semana pasada, cuando nos reunimos con motivo de la mayoría de edad de Jonathan. Recuerdo cada detalle de aquella velada. Las perlas nuevas de mi madre alrededor del cuello, el coñac caro de mi padre, la sonrisa de suficiencia de mi hermano. Al principio, todo transcurrió como de costumbre, intercambiando noticias, hablando del tiempo, haciendo planes para el verano. Pero después del postre, mi padre carraspeó y empezó a hablar de valores familiares y reparto justo. Sentí que se me helaban las tripas cuando expresó su bausuonei, dar la mitad del negocio a Jonathan, porque ya era adulto y necesitaba un capital inicial en la vida. No podía creer lo que oía. Jonathan, que nunca había mostrado ningún interés por mi negocio, que ni siquiera había visitado una de mis cafeterías, ¿iba a quedarse de repente con la mitad de lo que yo había estado construyendo durante 14 años? Cuando intenté protestar, mi madre empezó a acusarme de desagradecida, recordándome cómo me habían tausier todos estos años. Yo apenas podía contener mi risa histérica. Su show ratio consistía en constantes críticas e intentos de obligarme a abandonar mi negocio. Mi padre insistía en que era iucha, porque yo era la hermana mayor y debía ayudar a mi hermano a recuperarse. Jonathan estaba allí sentado como si todo estuviera decidido antes de que yo llegara. Y tenía razón. Más tarde me enteré de que ya habían contratado a un abogado para formalizar el traspaso de la participación en el negocio. Aquella noche me fui a casa con el corazón encogido y un montón de pensamientos en la cabeza. Durante toda la noche recordé cada paso que había dado, cada decisión que había tomado, cada noche en vela que había pasado trabajando en documentos y cálculos. Recordé cómo me negué a comprarme ropa nueva para adquirir mejores equipos, cómo me perdí las vacaciones para abrir un nuevo punto de venta, cómo invertí cada céntimo que gané en el desarrollo. Ahora, sentado en mi oficina y mirando las luces de la ciudad por la noche, me doy cuenta de que no se trata solo de dinero o de negocios. Se trata de respeto, de reconocimiento de mi trabajo, de justicia básica. Sé que mis padres esperan mi respuesta, pero también sé que no puedo dar la mitad de mi sueño, de mi vida, a alguien que nunca ha entendido su valor. La abuela Marta siempre me decía, Meli, las decisiones más difíciles son las que tomamos a pesar de nuestra familia. En aquel momento, no entendía la profundidad de estas palabras. Ahora,
Cuando mi propia familia intenta quitarme lo que he creado con mis propias manos, estas palabras suenan más pertinentes que nunca. Y sé que me espera la prueba más dura de mi vida. Defender lo que es mío por derecho, aunque eso signifique ir en contra de la voluntad de mi propia familia. Pasó una semana desde aquella fatídica cena, pero la presión de mi familia no hizo más que aumentar. Todos los días recibía decenas de mensajes de mi madre, largos mensajes de voz de mi padre, y Jonathan ya había empezado a contar a sus amigos que pronto se convertiría en copropietario de una exitosa cadena de cafeterías. Me enteré por casualidad cuando uno de sus amigos vino a mi cafetería y empezó a preguntar a la camarera por el nuevo jefe. La chica incluso se atrevió a preguntar si ya podía conseguir café gratis por ser amiga del dueño. Mis empleados estaban confusos. Empezaron a cuchichear entre ellos, preocupados por sus puestos de trabajo. Algunos incluso empezaron a buscar un nuevo empleo, temiendo que el cambio de propietario provocara despidos masivos. Me estaba matando. Había pasado años construyendo un equipo en el que todos se sentían parte de una familia. Ahora mi verdadera familia intentaba destruirlo todo. Esa noche llamé a mi abuela Marta. Era la única de la familia que comprendía el verdadero valor de lo que yo había construido. Cuando le conté la situación, se quedó callada durante mucho tiempo, y luego me dijo lo que menos esperaba oír. Resulta que mis padres ya habían acudido a ella hacía un mes, intentando convencerla de que apoyara su plan. Decían que yo estaba demasiado metida en los negocios y que me había olvidado de los valores familiares. Mi abuela se negó a apoyarlos y dejaron de visitarla. Me contó cómo su padre intentó presionarla, mencionando su deber para con la familia, e incluso insinuó que su opinión podría afectar a la frecuencia de sus visitas. Al día siguiente, recibí un correo electrónico del bufete de abogados que mis padres habían contratado. Ya habían preparado todos los documentos para transferir a Jonathan el 51% de las acciones de la empresa. Sí, el 51%. No solo querían convertirlo en copropietario, sino darle una participación mayoritaria. Era más que absurdo. Incluso había una cláusula en los documentos que establecía que yo tenía que quedarme en la empresa como perpetual durante un año para garantizar una transición de gestión sin problemas. En efecto, querían que enseñara a Jonathan a dirigir la empresa que me estaba arrebatando. Cuando llamé a mi padre para preguntarle cómo se les ocurría esto, me contestó tranquilamente que un joven necesita el control real del negocio, no solo una parte. Y luego añadió una frase que acabó por destruir mi fe en el amor paterno. Eres una chica, Melanie, pronto te casarás, tendrás hijos. Y Jonathan es el sucesor de la familia, necesita un negocio serio en sus manos. Cuando le recordé todos los años de duro trabajo, se desentendió, diciendo que no es nada comparado con el futuro de la familia. Al día siguiente, ocurrió algo que superó todas mis peores expectativas. Jonathan se presentó en la sede con dos de sus amigos del gimnasio. Iban vestidos con trajes caros que claramente no se ajustaban a sus complexiones, y se comportaban como si ya fueran los dueños del lugar. Empezaron a pasearse por la oficina, a hacer fotos y a discutir qué muebles habría que cambiar. Jonathan incluso empezó a decirle a mi secretaria, Emily, que las cosas van a cambiar pronto por aquí. Cuando entró en mi despacho, apenas pude contener la rabia. Pero Jonathan ni siquiera pareció darse cuenta de mi estado de ánimo. Se desplomó en una silla de visitante y empezó a hablar de sus grandes planes para el desarrollo de la red. Quería convertir mis acogedoras cafeterías en una cadena de bares deportivos con batidos de proteínas. Basta ya de este romance femenino con capuchinos, dijo agitando las manos. Tenemos que hacer algo serio, varonil. Retransmisiones deportivas, bebidas energéticas, un gimnasio en la segunda planta. Sus amigos le siguieron activamente la corriente, discutiendo ya quién gestionaría la red de gimnasios y quién se encargaría de las retransmisiones deportivas. Ni siquiera tenían nociones básicas de cómo funciona el negocio del café. Cuando uno de ellos preguntó si podíamos pedir café al supermercado en lugar de estos granos tan caros, me di cuenta de la profundidad de su ignorancia. Mis empleados se quedaron estupefactos. Las personas que habían trabajado conmigo durante años, construyendo este negocio, se vieron de repente amenazadas de despido. Jonathan ya había anunciado que traería a su propio equipo. María, mi jefa de camareros, que ha estado conmigo desde el principio,
Rompió a llorar cuando le oyó hablar de mejoras de personal con sus amigos. Se me acercó después de su visita y me dijo que sus 15 años de experiencia en el café se habían vuelto de repente inútiles porque el nuevo jefe quería camareros inflados. Aquella tarde fui de nuevo a casa de mi abuela. Me recibió con una taza de cacao caliente, como cuando era niña y me encontraba mal. Su pequeño apartamento siempre olía a pan recién horneado y a amor. Cuando le conté lo de la visita de Jonathan y sus planes, negó largamente con la cabeza y luego sacó una carpeta de un viejo armario. Resultó que había guardado todos los recibos y comprobantes de cómo me había ayudado cuando empecé el negocio. Esta es la prueba de que tu negocio es tu negocio, no una empresa familiar, dijo mostrándome los papeles amarillentos. No solo había documentos sobre el préstamo, sino también todos los recibos de su devolución. Mi abuela guardaba todas las pruebas de que me había ganado el éxito honradamente. Pero la situación siguió empeorando. Mi madre empezó a llamar a todos mis parientes, diciéndoles que era una hermana terrible, que no quería ayudar a mi hermano. Creó un grupo en el Messenger llamado Apoya a Jonathan, donde añadió a todos los familiares menos a mí y a mi abuela. Mis tíos y tías, que nunca se habían interesado por mis asuntos, de repente empezaron a enviarme mensajes sobre la importancia de los lazos familiares. Mi prima Sofía, que nunca había trabajado y vivía del dinero de su rico marido, escribió un largo post en Facebook sobre la Durkheimers y la traición a los valores familiares. Jonathan, por su parte, ya había visitado varias de mis cafeterías, presentándose como el futuro propietario. Incluso intentó realizar una inspección en la cocina de uno de los establecimientos, aunque no sabía nada del negocio del café. Cuando el gerente se negó a darle acceso a los documentos financieros, le amenazó con futuros cambios en la plantilla. En otra cafetería, trajo a un amigo diseñador que empezó a tomar medidas del local para una futura renovación, al estilo de un bar deportivo, por supuesto. Su comportamiento se volvió cada vez más desafiante. Empezó a aparecer en reuniones de trabajo a las que yo no le había invitado. Una vez acudió a una reunión con un posible proveedor de café en grano y empezó a hablar de sus planes de sustituir el caro arábica por polvo instantáneo barato. El proveedor, con el que llevaba trabajando 5 años, me llamó después de la reunión, expresando su preocupación por el futuro de nuestra cooperación. Mis padres adoptaron una nueva táctica. Empezaron a recordar todas sus Alastair en mi negocio. El hecho de que una vez me hubieran regalado un viejo coche familiar, que yo utilizaba para los repartos, se convirtió de repente en una importante contribución al desarrollo de la empresa. Incluso el hecho de que viviera con ellos durante el primer año después de abrir la cafetería y pagar a los servicios públicos, se presentaba ahora como un apoyo financiero significativo para la puesta en marcha. Incluso empezaron a llevar una lista de todas las inversiones familiares, incluyendo cosas tan absurdas como apoyo moral y consejos de vida. Cada reunión familiar se convertía en un interrogatorio. Mi madre no paraba de preguntarme cuándo tomaría por fin la decisión correcta. Mi padre me contaba cómo en su juventud los hijos mayores siempre ayudaban a los pequeños. Incluso las cenas de los domingos, que solían ser un momento de paz y alegría familiar, estaban ahora dominadas por una atmósfera de tensión y reproches. La abuela Marta era la única que seguía apoyándome. Incluso llegó a enfrentarse abiertamente a mis padres, recordándoles en una cena familiar cómo se habían reído de mi estúpida idea de abrir una cafetería. «Decíais que estaba tirando el dinero», dijo mi abuela. «Y ahora que el negocio tiene éxito, ¿de repente os acordáis de los valores familiares?». También les recordó cómo se habían negado a ayudarme con el pago inicial del alquiler, calificando mi sueño de fantasía irreal. Pero lo que más me sorprendió fue que Jonathan ya había empezado a planear su nueva vida con mi dinero. Dejó su trabajo en el concesionario de coches, se compró un coche nuevo a crédito y le dijo a todo el mundo que pronto tendría un negocio serio. Incluso se las arregló para reservar una oficina en una prestigiosa zona de la ciudad para su nueva sede, esperando que yo la pagara, por supuesto. Su mujer ya había hecho varias publicaciones en Instagram sobre cómo se estaba preparando para convertirse en la esposa de un empresario de éxito. Una noche, escuché por casualidad a Jonathan hablando por teléfono con un amigo.
Hablaba de vender varias cafeterías que, en su opinión, estaban en los barrios equivocados. Pensaba invertir el dinero de la venta en zonas más prometedoras, como bares deportivos y gimnasios. Estaba dispuesto a destruir en pocos meses todo lo que yo había construido a lo largo de los años. Sentado en mi despacho a altas horas de la noche, estudiando detenidamente otra carta de los abogados, me di cuenta de que ya no se trataba solo de un conflicto familiar. Era un intento de asalto, solo que en lugar de los bandidos de los 90, era mi propia familia. Y lo peor era que ni siquiera se daban cuenta de lo equivocadas que eran sus acciones. Para ellos, era una situación burrizo, quitarle a su hija lo que había creado y dárselo a su hijo, solo porque era lo que había que hacer. Miré la ciudad de noche a través de la ventana de mi oficina, las luces reflejadas en los cristales de los edificios vecinos. Me desperté a las 4 de la mañana con una llamada del director de nuestro punto de venta en el centro de la ciudad. Resultó que Jonathan había llegado allí con 3 de sus amigos a las 5 de la tarde del día anterior y había montado una fiesta, encerrando al personal en la trastienda. Se bebieron todo el alcohol del bar, destrozaron 2 cafeteras en un intento de upalmoy para hacer batidos de proteínas y dejaron un desorden horrible. Aquello fue el colmo. Inmediatamente llamé a mi abogada, a la que contraté hace una semana por consejo de mi abuela. Martha no se limitó a darme un abogado. Me presentó al mejor abogado de empresa de la ciudad, antiguo alumno suyo. Yo no sabía que mi abuela daba clases en una facultad de Derecho. David Morrison ya conocía la situación y solo esperaba mi señal para actuar. Nos reunimos en su despacho a las 9 de la mañana. Llevé todos los documentos constitutivos de la empresa, informes financieros, documentos de propiedad de cada cafetería, incluso recibos y facturas antiguas que había guardado mi abuela. David lo estudió todo detenidamente y sonrió. Ni siquiera se dan cuenta del lío en que se han metido. Resultó que el intento de Jonathan de desbaratar la cafetería fue el mejor regalo que podía haberme hecho. Teníamos testigos, imágenes de vigilancia e incluso sus historias de Instagram borracho, donde se jactaba de cómo estaba limpiando su futuro negocio. Era un caso clásico de intento de asalto y daños a la propiedad privada. Al día siguiente, convoqué una reunión de urgencia de todo el equipo directivo de la empresa. 25 directivos que habían trabajado conmigo durante años estaban sentados en la sala de conferencias cuando les anuncié la situación. Fui sincero con ellos. Les hablé de la presión de mi familia, de los planes de Jonathan, de la amenaza que se cernía sobre sus puestos de trabajo. No solo me apoyaron, sino que se ofrecieron a ayudarme. Resultó que muchos de ellos ya habían recogido pruebas de la mala conducta de Jonathan durante sus Howie Soyo. María, mi jefa de camareros, trajo registros de todas las veces que Jonathan había entrado y amenazado a los empleados. Emily, mi secretaria, guardó todos sus correos electrónicos y mensajes inapropiados. Incluso los proveedores empezaron a enviar cartas de apoyo, prometiendo testificar sobre sus intentos de cambiar contratos sin la debida autoridad. Ese mismo día, di 2 pasos importantes. En primer lugar, envié cartas oficiales a todas las cafeterías de la cadena, prohibiendo la entrada de Jonathan y su Corsair a cualquier local de la empresa. En segundo lugar, contraté seguridad privada para proteger a mis empleados y mi propiedad. Después del incidente de la cafetería central, no podía arriesgar la seguridad de mi gente. Mis padres se enteraron por Jonathan, que acudió corriendo a ellos histérico cuando no le dejaron entrar en una de las cafeterías. Organizaron una reunión familiar a la que invitaron a todos sus parientes. Fui con mi abuela y mi abogado. Cuando mi padre vio a David, intentó echarlo por la puerta, pero yo le dije con firmeza: o hablamos en presencia de mi abogado, o no hablamos. Todo empezó con las tradicionales acusaciones de mi falta de respeto a la familia. Mi madre lloró, mi padre gritó sobre la ingratitud, Jonathan amenazó con demandar. Pero cuando David puso sobre la mesa la carpeta con las pruebas de las violaciones, todos callaron de repente. Vídeo de vigilancia de Jonathan provocando un pogromo en la cafetería, testimonios de empleados sobre amenazas, documentos sobre el intento de apropiación ilegal de bienes de la empresa y, lo más importante, pruebas de que sus padres eran cómplices del plan. Si presentas una demanda, dijo David con calma, todo este material se hará público.
¿Estás preparada para que toda la comunidad sepa cómo una familia respetada intentó arrebatarle el negocio a su hija? La tía Margaret, que una semana antes me había escrito mensajes airados sobre el deber familiar, miraba ahora a mi hermano, mi padre, con indisimulado horror. La prima Sofía borró rápidamente de Facebook su mensaje sobre la Schachtelmeinschosse, y el tío Robert, que también era empresario, sacudió la cabeza y dijo: «Tom, has ido demasiado lejos». Jonathan intentó montar una rabieta, gritando que estaba destruyendo sus sueños. A lo que la abuela Martha respondió con calma: «¿Qué sueños, chico? Ni siquiera sabes hacer café». Y entonces sacó su viejo diario, donde anotó todas las veces que se había reído de mi estúpida idea de abrir una cafetería. Les di a elegir: o firmaban unos documentos renunciando a cualquier reclamación sobre mi negocio, o les demandaba por intento de asalto, daños materiales y daños no patrimoniales. Y créanme, añadí, tengo pruebas suficientes para ganar el caso. Mi padre intentó regatear, ofreciendo un Spashu, ceder a Jonathan al menos una cafetería, pero yo fui inflexible. Cada una de estas cafeterías es una historia de las personas que trabajan allí. Son sus trabajos, sus sueños, sus familias. No voy a dejar que alguien arruine eso solo porque es mi hermano. Al final, firmaron todos los documentos. Jonathan hizo un último ademán de romper desafiantemente los papeles, pero David sacó tranquilamente un segundo juego. «Son copias», dijo. «Los originales ya están a buen recaudo». Al día siguiente, reuní a todos los empleados de la empresa. No por videoconferencia, sino en persona. Visité las 12 cafeterías. Les agradecí su apoyo y les prometí que sus puestos de trabajo estaban a salvo. Además, anuncié un nuevo programa de participación de los empleados en los beneficios de la empresa. Los que llevaban más de 5 años trabajando conmigo tenían la oportunidad de convertirse en accionistas minoritarios. María, que había trabajado conmigo desde el principio, rompió a llorar cuando le entregué un certificado de participación en la empresa. «No solo nos has salvado el trabajo», dijo, «nos has dado un futuro». La abuela Marta organizó una cena para celebrar la resolución del conflicto. Los dos solos, con cacao y su característico pastel de manzana. «¿Sabes?», me dijo, «a veces la decisión más difícil es la correcta». Mis padres no me hablaron durante varios meses. Jonathan borró todas sus redes sociales y, por lo que supe, consiguió trabajo en un concesionario de coches en otra ciudad. Algunos familiares aún me consideran la hermana mala, pero ya no me importa. Pero mi negocio sigue creciendo. Abrimos nuestra 13ª cafetería y había una cola enorme en la inauguración. Resultó que la historia de cómo defendí mi negocio se difundió rápidamente por toda la ciudad y la gente vino a apoyar a la mujer que no se rindió. Ahora, cuando me siento en mi despacho y miro las fotos de las 12, ahora 13, cafeterías en la pared, me doy cuenta de que a veces tienes que perder a tu familia para salvarte a ti mismo. Pero, al mismo tiempo, he encontrado una nueva familia. Mis empleados, mis clientes, mis socios. Gente que valora la honradez, el trabajo duro y el respeto, no los lazos de sangre. Hace poco vino a mi oficina una chica de unos 19 años. Quería trabajar de camarera en una de nuestras cafeterías. Cuando le pregunté por qué quería trabajar con nosotros, me dijo: «He leído su historia. Habéis demostrado que una mujer puede defender su derecho a tener su propio negocio. Es inspirador». La contraté. Y ahora, cada vez que paso por delante de su cafetería, siempre veo en sus ojos el mismo brillo que tenía hace 14 años. Quizá dentro de unos años, ella también abra su propio negocio. Y sé que la apoyaré, porque a veces la mejor familia no es en la que has nacido, sino la que tú mismo has creado. La abuela Marta viene a menudo a mis cafeterías. Le gusta sentarse junto a la ventana con una taza de cacao y observar a los clientes. Cada uno de ellos viene aquí no solo a tomar café, vienen a sentir calor, cariño, respeto, algo de lo que carecen muchas familias. Y miro mi imperio del café y me doy cuenta de que a veces la mayor victoria no es lo que has conservado, sino lo que no has permitido que te arrebaten. Tu dignidad, tu negocio, tu derecho a seguir tu propio camino. Y si mi historia inspira al menos a una persona a defender sus derechos, entonces no todo ha sido en vano.